¿Alguna vez te has preguntado qué se siente saber que el tiempo se acaba y que no hay nada que puedas hacer para detenerlo? No como una idea abstracta, no como algo que ves en una película desde la comodidad de tu sofá, sino como una certeza física, concreta, aplastante. Hay noches en que uno se acuesta pensando en lo frágil que es todo, en lo rápido que puede cambiar una situación que parecía completamente segura, completamente normal. Te subes a un tren, a un avión, a un barco y confías. Confías en los ingenieros, en los capitanes, en los diseñadores que juraron que aquello era imposible de hundir. Y esa confianza, esa fe ciega en la tecnología y en el progreso, es exactamente lo que mató a 1.517 personas en la madrugada del 15 de abril de 1912. Hoy vas a estar ahí. Vas a sentir el frío. Vas a escuchar la música. Vas a oler la sal del Atlántico Norte antes de que todo se rompa. Y cuando termines de ver este video, nunca más vas a subirte a ningún lugar sin recordar que la seguridad, a veces, es solo una ilusión muy bien construida. Era domingo, 14 de abril de 1912, y el RMS Titanic llevaba 4 días en el mar. Había zarpado de Southampton el miércoles 10 de abril con destino a Nueva York, y todo a tu alrededor era una demostración obscena de poder humano. El barco medía 269 metros de largo, pesaba 46.328 toneladas y costó $7,5 millones de la época, el equivalente a más de 200 millones de dólares actuales. Eras pasajero de tercera clase, lo cual significaba que pagaste entre 7 y 9 libras esterlinas por tu billete, una suma que representaba semanas de trabajo para la mayoría de los inmigrantes que viajaban en las cubiertas inferiores. No, el olor que notarías primero al bajar a tu camarote en la cubierta G no sería el del océano, sino el del hierro caliente, el aceite de las máquinas y el sudor concentrado de cientos de personas viviendo en espacios diseñados para ser funcionales, no cómodos. Compartirías tu camarote con 3 o 5 desconocidos. Las literas eran de metal, las sábanas eran blancas pero ásperas y el ruido de las hélices era constante. Una vibración que entraba por el suelo y subía por los pies hasta los huesos. Lo que muy poca gente sabe es que aquel domingo, el operador de radio Jack Phillips había recibido al menos 6 advertencias de hielo de otros barcos durante todo el día. 6. El SS Caronia avisó a las 9 de la mañana. El SS Baltic avisó al mediodía. El SS América envió un mensaje a las 13:45. El SS Californian, que estaba tan cerca que sus tripulantes podían ver las luces del Titanic, intentó avisar a las 22:55, pero Phillips, agotado y sobrecargado de trabajo transmitiendo mensajes personales de los pasajeros de primera clase a tierra firme, le respondió en código Morse, lo que en lenguaje moderno sería algo como: «Cállate, estás interrumpiendo mi trabajo». El Californian apagó su radio y se fue a dormir. Esa decisión, ese momento de irritación profesional de un operador de radio de 25 años, condenaría a más de 1.500 personas. Mientras Phillips ignoraba las advertencias, tú estarías cenando en el comedor de tercera clase ubicado en la cubierta F. La comida no era mala, lo cual sorprendía a muchos pasajeros que venían de años de hambre en Europa del Este e Irlanda. Aquella noche, el menú incluía sopa de cebada, pan, carne guisada con patatas y ciruelas como postre. Comparado con lo que muchos inmigrantes comían en sus países de origen, aquello era casi un banquete. Sin embargo, mientras tú cenabas en mesas de madera sin mantel, en el comedor de primera clase ubicado en la cubierta D, personalidades como John Jacob Astor IV, el hombre más rico de América del Norte, con una fortuna estimada en $87 millones,
de 1912, cenaba con su joven esposa Madeleine, de 18 años, en mesas cubiertas con lino blanco, vajilla de porcelana con el monograma de la White Star Line, copas de cristal tallado y cubiertos de plata auténtica. El menú de primera clase aquella noche constaba de 11 servicios que incluían ostras, consomé, salmón, filete de cordero, pato asado, gelatinas de champiñones y helados elaborados en las cocinas del propio barco. La misma noche, o el mismo barco, el mismo océano. Mundos completamente distintos separados por unas pocas cubiertas de acero. A las 23:40 de ese domingo, mientras la mayoría de los pasajeros de tercera clase ya dormían o jugaban cartas en los salones comunes, el vigía Frederick Fleet, apostado en el nido de cuervo ubicado a 29 metros de altura, sobre la cubierta principal, vio algo directamente en la trayectoria del barco. Tocó la campana de aviso 3 veces, el código estándar para objeto a la vista, y llamó al puente de mando por teléfono. Cuando el primer oficial, William Murdoch, respondió, Fleet pronunció las 5 palabras que cambiaron la historia. Iceberg, right ahead. Iceberg a la vista. Murdoch ordenó girar a estribor a toda máquina y cerrar las escotillas de vapor en los cuartos de calderas. El Titanic empezó a girar, pero tardaba, y un barco de 269 metros no gira como un automóvil. Tardaba, tardaba, tardaba. Pasaron 37 segundos entre el aviso y el impacto. 37 segundos que en el puente de mando debieron sentirse como una eternidad. El iceberg rozó el costado de estribor del casco a las 23:40, y lo que pareció un temblor suave, casi insignificante, casi como pasar sobre unos adoquines irregulares, abrió una serie de grietas y deformaciones en los primeros 90 metros del casco que permitieron que el agua entrara en 6 compartimentos estancos simultáneamente. El barco estaba diseñado para flotar, con hasta 4 compartimentos inundados. Tenía 6. ¿Estarías durmiendo cuando ocurrió el impacto? La mayoría de los pasajeros de tercera clase describieron la sensación como un ruido sordo, un crujido metálico lejano, y luego una vibración que se detuvo de forma abrupta. Las máquinas pararon. Ese silencio súbito de los motores, ese cese repentino de la vibración que llevaba 4 días siendo tan constante como el propio latido de tu corazón. Ese fue el primer signo real de que algo estaba profundamente mal. Algunos pasajeros se asomaron a los pasillos. Un marinero les dijo que no había nada que temer, que siguieran durmiendo. Muchos le creyeron. Lo que ningún pasajero de tercera clase sabía en ese momento era que el agua ya estaba entrando a una velocidad aterradora. Los ingenieros en las salas de calderas inferiores, hombres como Frederick Barrett, que sobrevivió para contarlo, describieron cómo el agua entró por las paredes como una cascada blanca en el instante del impacto, empujando a los hombres hacia las escaleras de emergencia. Y el diseñador naval Thomas Andrews, que viajaba a bordo para supervisar el viaje inaugural, fue llamado al puente de mando casi de inmediato. Hizo sus cálculos en silencio, mirando los planos que conocía de memoria, y le dijo al capitán Edward Smith, con una calma que debió helar la sangre: el barco se hundirá en menos de 2 horas. Smith tenía 62 años. Era el marinero más respetado de la White Star Line, y aquel iba a hacer su último viaje antes de retirarse. Escuchó a Andrews y no dijo nada durante varios segundos. Mientras los oficiales procesaban la magnitud del desastre, tú estarías en los pasillos de tercera clase sin entender bien qué estaba pasando. Y aquí está uno de los hechos más perturbadores y menos conocidos del naufragio del Titanic. Muchas puertas que separaban la tercera clase de las cubiertas superiores estaban cerradas con llave, no por malicia pura, sino por regulación.
Las leyes de inmigración de Estados Unidos exigían que los pasajeros de tercera clase fueran mantenidos separados para poder someterlos a controles sanitarios al llegar a Nueva York. Los marineros encargados de abrir esas puertas en emergencias no siempre lo hicieron, ya sea por confusión, por pánico o porque nadie les dio la orden a tiempo. Hay testimonios de supervivientes que describen haber visto a pasajeros de tercera clase, muchos de ellos familias enteras de inmigrantes polacos, italianos, irlandeses y suecos, golpeando puertas cerradas con los puños mientras el agua subía por sus pantorrillas. La temperatura del agua del Atlántico Norte aquella noche era de -2 grados centígrados, casi exactamente el punto de congelación del agua salada. En agua, a esa temperatura, el cuerpo humano entra en choque por inmersión en menos de un minuto. Los músculos se paralizan, la respiración se vuelve imposible de controlar. El corazón puede detenerse por el shock vagal en los primeros 30 segundos. Incluso los mejores nadadores del mundo no sobrevivirían más de 15 minutos en esa agua. Cuando el Titanic se partió en dos y la proa se hundió a las 2:20 de la mañana del lunes 15 de abril, más de 1.500 personas cayeron al océano o quedaron atrapadas en el barco. Los que cayeron al agua no gritaron durante mucho tiempo. El frío se encargó de eso muy rápidamente. Había 20 botes salvavidas en el Titanic. Capacidad total, 1.178 personas. Las pasajeros y tripulación a bordo, 2.224. Incluso si todos los botes hubieran salido completamente llenos, algo que no ocurrió, habría muerto más de la mitad del barco. Pero los botes no salieron llenos. El primero en ser botado, el bote número 7, zarpó con solo 28 personas de 65 que cabían. Hubo oficiales que dispararon al aire para mantener el orden y otros que lloraban mientras ayudaban a mujeres y niños a subir. El segundo oficial, Charles Lightoller, que sobrevivió aferrándose a un bote volcado durante horas en el agua helada, ordenó de forma tan estricta el protocolo de mujeres y niños primero en su sector del barco que impidió que muchos hombres subieran, aunque hubiera espacio disponible. En el lado opuesto del barco, y el primer oficial Murdoch interpretó la orden de forma más flexible y permitió que algunos hombres subieran cuando no había más mujeres cerca. Esas diferencias de interpretación, ese margen de criterio personal en medio del caos, significaron la vida o la muerte para cientos de personas. Si eras hombre y viajabas en tercera clase, tus probabilidades de sobrevivir eran de aproximadamente el 16%. Si eras mujer en primera clase, tus probabilidades eran del 97%. Esa diferencia, ese abismo estadístico entre la cubierta de primera clase y las entrañas del barco, no fue un accidente ni una conspiración. Fue la consecuencia directa y brutal de cómo estaba organizada la sociedad en 1912, de quién tenía acceso a qué información, de quién conocía la disposición del barco, de quién estaba más cerca de los botes, de quién hablaba inglés y podía entender las instrucciones de los marineros. Los pasajeros de tercera clase que sobrevivieron en mayor número fueron en general los que desobedecieron las instrucciones de quedarse en sus camarotes, los que forzaron puertas, los que encontraron escaleras de servicio, los que tuvieron la lucidez o la desesperación suficiente para moverse cuando todo a su alrededor les decía que esperaran. El RMS Carpathia, el barco que acudió al rescate, recibió la señal de socorro del Titanic a las 0:25 y llegó al lugar del naufragio a las 4:10 de la mañana. Para entonces, el Titanic llevaba casi 2 horas en el fondo del Atlántico Norte, a 3.800 metros de profundidad. El Carpathia recogió a 710 sobrevivientes de los botes salvavidas. En el agua ya no había nadie con vida, y el capitán Arthur Rostron del Carpathia describió la escena como un campo de hielo salpicado de sillas, chalecos salvavidas
maletas abiertas y cuerpos flotando en posición vertical, sostenidos por los chalecos de corcho, como figuras de madera en un lago quieto. El naufragio del Titanic no cambió solo las normas de seguridad marítima, aunque también lo hizo. La Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, firmada en 1914, exigió por primera vez que todos los barcos tuvieran botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros y estableció el sistema de guardia de radio permanente de 24 horas que sigue vigente hoy. Cambió algo más profundo y más difícil de medir. Cambió la manera en que la humanidad occidental se relacionó con la idea de progreso. Hasta el 15 de abril de 1912, sí había una fe casi religiosa en la tecnología moderna. Una convicción de que el ingenio humano había superado definitivamente a la naturaleza. El Titanic era el símbolo físico de esa creencia. Y cuando se hundió en menos de 3 horas, llevando consigo a los ricos y a los pobres, a los poderosos y a los invisibles, a los que dormían en suites de lujo y a los que compartían literas de metal en las cubiertas inferiores, algo se rompió en la conciencia colectiva de una civilización que creía haber conquistado el mundo. Si llegaste hasta aquí, es porque eres el tipo de persona que no se conforma con saber que el Titanic se hundió. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber quiénes eran las personas que estaban adentro? ¿Quieres entender cómo las decisiones que se tomaron en esas 2 horas y 40 minutos siguen afectando la manera en que navegamos? Sí, en que construimos barcos, en que pensamos sobre la seguridad y sobre la desigualdad. Eso no es curiosidad ordinaria. Eso es algo más valioso y más raro. Suscríbete a este canal, porque aquí no contamos la historia como un dato de manual escolar. Aquí la historia huele, duele y te cambia por dentro. Cada semana hay un nuevo episodio esperándote, y cada uno de ellos te va a dejar con esa sensación extraña y poderosa de entender el mundo un poco mejor que antes. El Titanic no se hundió por un iceberg. Se hundió por todo lo que los seres humanos deciden ignorar cuando están convencidos de que son invencibles.